Bueno, mientras voy poniendo los ingredientes, te cuento que esta receta utiliza dos técnicas que mejoran la elaboración del pan. Lo primero que voy a hacer es utilizar un resto de masa vieja que yo tengo en la heladera. Esta masa vieja que tiene 1 o 2 días ahí al fondo de la heladera, lo que hace es potenciar el sabor que tiene el pan y darle más aroma. Y el segundo truco que te voy a mostrar es una técnica para el horneado. Por si te pasa lo que me pasa a mí, que tengo un horno que es muy malo, bueno, esta técnica te va a ayudar mucho a darle el dorado y la caramelización final al pan. Esta masa se amasa un poco, pero no tanto, porque incluye un reposo de 30 minutos. Vos recordás siempre que el reposo amasa. Así que con esos 30 minutos que la masa va a quedar descansando, va a lograr un poco de amasado. Después, si te cansas, podés utilizar diferentes técnicas de amasado como las que te estoy mostrando. Eso te va a ayudar mucho a descansar las manos. A mí personalmente no me gusta amasar mucho, así que trato siempre de que la masa se amase sola, como quien dice. Te voy a dejar un link acá arriba en la descripción y en la tarjetita del video, porque yo ya hice un pan en donde no amaso nada. Entonces ese te va a servir para tener la técnica de no amasado. Bueno, mientras yo voy haciendo esto acá, vos te podés ir suscribiendo, activar la campanita, todo eso para que después te lleguen las notificaciones. Así me ayudas a que el canal crezca y me acompañas en esta aventura de pan. Acá la masa fermentó hermoso. Hice un truco ahí de fermentación que lo puse en el horno que estaba medio tibio para que levante, porque acá no hacía mucho calor. En la mesada yo puse la mitad con harina solamente para que la masa inicialmente no se me pegue, pero después la voy a formar. El formado lo voy a hacer llevando todos los extremos, las puntas, como quien dice, el medio, y lo voy a bolear suave. Esto lo tienen que hacer muy suavecito para tratar de no desgasificar mucho la masa, porque queremos que conserve adentro todas las burbujas que tiene.
La segunda fermentación, Iván Yarza la hace sobre la misma mesada, no la hace en un bols de fermentación, porque él dice que no dura mucho esta segunda fermentación. Yo la voy a hacer en un bols porque no sé si lo voy a cocinar ahora o lo voy a cocinar mañana este pan, depende del tiempo que me dé. Así que lo voy a poner en un bols que tiene un trapo o un repasador con harina para que no se me pegue la masa. Y lo voy a dejar ahí fermentando el tiempo que me dé, o si no lo meto en la heladera. Y la técnica de horneado que voy a utilizar acá es que voy a cocinar este pan adentro de una olla, o lo que le llama Iván Yarza en España una cazuela. Es una olla simple, yo lo voy a hacer en una olla Essen. Lo que voy a hacer es prender el horno y meto la olla adentro para que esté 40 minutos tomando temperatura. Es importante que cuando vayamos a poner nuestra masa adentro de la olla que va a estar caliente, primero agarren la olla con un trapo o algo para que no se quemen como me pasó a mí. Y segundo es que la masa tiene que ir con ese atillo que formamos y que boleamos con toda esa unión, tiene que ir para arriba. ¿Sí? A diferencia de los otros panes que se pone con la unión para abajo. ¿Por qué? Porque este pan no se corta. Entonces la abertura que va a hacer el pan adentro de la olla va a ser del lado de esa parte que boleamos. Entonces eso lo ponen para arriba. Yo casi me olvido y lo hago del otro lado. ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Bueno, depende del horno, pero en mi caso yo les cuento que lo hice con 15 minutos con la tapa. A los 15 minutos le saqué la tapa y lo bajé un poco al horno. Pero para que mi pan no se me queme de abajo, porque mi horno no tiene resistencia superior, tiene solamente abajo. Lo que hice, lo que están viendo ahí, que levanté la bandeja para que la olla quede más arriba en el horno. Y ahí lo dejé creo que 45 minutos a un horno medio, 200 grados más o menos. La verdad que me resultó muy bien esta técnica. Hacía años que no metía un pan adentro de una olla en el horno. Siempre lo hice arriba de la bandeja, pero me había olvidado que quedaba tan dorado y que quedaba tan caramelizado la corteza. Así que los invito a hacer esta receta que está muy buena. Tengan mucho cuidado de no quemarse, que no les pase como me pasó a mí. Suscríbanse, hagan todo eso que se hace en YouTube y los espero en otro video.